la isla que Francia arrebató a México mediante un extraño juicio. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. Buenos días, amigos. Les diré que fue descubierta una isla a nombre de España por el explorador Álvaro de Saavedra y Cerón en el año de 1527, y el primer nombre que se le dio a dicha isla, que no se encontraba habitada, fue Isla de los Medanos. Y tras la independencia de México, te diré, años después, esto fue en 1521 cuando se descubre esta isla y se le llamó Isla de los Medanos. Cuando México se independiza de España en 1821, dura 2 años formando el Imperio Mexicano, 1823 la Primera República. Muchos años después, para el año de 1836, al final, España se da cuenta que debe conceder y reconocer la independencia de México, y esto sucede mediante la firma del Tratado José María Calatrava en la ciudad de Jalapa, Veracruz, los días 27 y 28 de diciembre del año de 1836. Te menciono esto porque cuando España reconoce la independencia de México, dice lo siguiente: España reconoce a México como nación libre, soberana e independiente. Los reyes de España renuncian a toda pretensión al gobierno, propiedad y derecho territorial, ojo a quien me escucha, de lo que había sido el virreinato de la Nueva España, sus capitanías, sus provincias, sus terrenos anexos como las islas y terrenos como Baja y Alta California e islas adyacentes. Hasta aquí es lo que se firmó mediante el Tratado José María Calatrava en 1836 entre España y México. Lo firman Miguel Santamaría y José María Calatrava, uno por el gobierno de México, otro por el Reino Español. De esta manera, España cede la soberanía sobre la isla de los Medanos, que ya para entonces se llamaba Isla de la Pasión, y que hoy conocemos como Isla Clipperton, a México. Así que para todas aquellas personas que preguntan si México no ostenta los derechos del virreinato de la Nueva España, les diré que mediante el Tratado José María Calatrava se reconoce mediante este tratado que México es el heredero de todas las posesiones que ostentó en su momento el virreinato de la Nueva España, y una de ellas es esta isla de los Medanos, que después se llamó de la Pasión y después Isla Clipperton. Recordemos bien cómo se descubrió esta isla para que nos quede más claro el por qué es mexicana. Esta isla fue descubierta a nombre de España por el explorador hidalgo don Álvaro de Saavedra y Cerón en 1527, y este le dio el nombre de Isla de los Medanos, que debería ser su nombre hasta hoy en día. Años después, el pirata inglés que nació en Irlanda, John Clipperton, la utilizó como guarida, y desde ahí este pirata ejercía la piratería, que era atracar con frecuencia a las naves españolas que comerciaban entre Manila, Filipinas, y Acapulco, México. Esto según memorias del pirata, cuando en 1720 este pirata, Clipperton, fue capturado por el mejor marino y que nunca fue reconocido por la corona. Es el mejor que tenían y nunca se le dio el reconocimiento debido, igual a Hernán Cortés, igual a Cristóbal Colón. España siempre fue ingrato contra quienes les dieron todo, nunca lo reconoció y todos murieron pobres. Esos 3 ejemplos bastan para dejarlo muy claro. Les hablo del mejor marino y el que salvó al Imperio Español en su momento, cuando defendió Cartagena de Indias. Les hablo de don Blas de Lezo, el mejor marino y el que menos reconoció la monarquía ingrata española. Hacia Blas de Lezo. Ahora bien, Hernán Cortés no es nada que admiremos en México, para nada, pero aunque le dio toda la riqueza, todo el poder a España,
le dio una patada como si se tratase de un perro. La monarquía es una ingrata contra quien le sirve bien, que fueron estos tres que le sirvieron mejor que nadie. Eso sin contar con el que descubrió la amalgamación de la plata, que es el artífice de toda la riqueza del Imperio español, que también no fue reconocido. La ingratitud ha sido histórica de parte de la monarquía a sus propios súbditos, no se diga hacia los naturales de América, que siempre fue y nunca se observó tal. Nunca hubo una humanización del trato hacia los naturales de estas tierras. Ahora bien, regresando al tema de esta isla de los Medanos, hoy conocida como isla Clipperton, este pirata Clipperton fue capturado por don Blas de Lezo en 1720 y se dijo que había enterrado un tesoro en el centro de la laguna de la isla, el cual hasta la fecha nunca ha sido encontrado. Así las cosas, en 1711 dos capitanes franceses, ya fíjense cuántos años ya pasaron, se descubrió en 1527 por Álvaro de Saavedra. Más de 2 siglos después, bueno, prácticamente casi 2 siglos después, en 1711, dos franceses hallan el lugar y lo bautizan como la Isla de la Pasión y lo reclaman como posición francesa, sin reclamar ni pisar tierra. Recordemos que es un atolón coralino la isla y no se puede acceder fácilmente. El barco tiene que quedarse a cierta distancia y enviar una pequeña barcaza que pueda desembarcar, lo que no hicieron estos capitanes franceses en 1711. Sin embargo, como las grandes potencias de esa época eran Inglaterra y Francia, se estableció el nombre en los mapas que se elaboraban en aquella época como Isla de la Pasión, quitándole el nombre de Isla de los Medanos, que era el nombre original de casi 2 siglos antes. Nuevamente Francia lo volvió a intentar, pero esta vez un siglo después, más de un siglo después, en 1858, los franceses volvieron a intentar reclamar esta isla, pero de una manera muy extraña. Otra vez, al no poder desembarcar, debido a las fuertes corrientes y al arrecife que rodea la isla, decidieron hacer la proclamación desde un barco mientras navegaban dando vueltas alrededor del atolón, lo que no estaba permitido ni entonces ni ahora por el derecho internacional. Sin embargo, quedó escrito en los libros de historia que la intentó nuevamente reclamar Francia en 1858. Recordemos estas dos fechas, 1711 y 1858. Son las dos fechas en que Francia la reclama y son las que argumentan un falso juicio acaecido en Europa, donde se le reconoce la soberanía a Francia y es la que ostenta hasta hoy en día de manera equivocada, de manera absurda. También cabe aclarar que quien la descubrió y sí desembarcó, quien sí desembarcó en la isla y dejó una bandera de la corona española, fue el español Álvaro de Saavedra desde el año 1527, 2 siglos antes. Ahora bien, hubo varios intentos de colonización. Recordemos que Estados Unidos, desde que se independizó de Inglaterra, ya se había apoderado de la Florida, de la Luisiana y la mitad del territorio de la República Mexicana. Ya había pasado la invasión a México de 1846 al 48, donde México pierde la mitad de su territorio. Y después, 5 años después, también le quitaron la Mesilla a México. O sea que ya Estados Unidos tenía la costumbre de apropiarse de todo lo que dijera México. Veía una bandera mexicana y veía como su derecho a apropiarse de cualquier cosa que fuera de México. De esta manera, observó que la isla Clipperton era una posesión mexicana y decidió apropiársela en 1892 de manera unilateral. De esta manera, Estados Unidos estableció formalmente en la isla un grupo de mineros, un campamento minero, que fueron llevados desde la ciudad de San Francisco y permanecieron en la isla Clipperton durante unos años. Estos mineros construyeron infraestructura, almacenaron grandes cantidades de fertilizante natural, hicieron numerosas edificaciones, incluso una capilla. Ya
habían establecido una colonia minera en la isla Clipperton, pero el clima hostil, la dificultad de llevar provisiones desde San Francisco a la isla Clipperton, porque recordemos que está cerca de costas mexicanas, no de costas de Estados Unidos. Para ellos es muy larga la distancia, para México no. Y la falta de un mercado para el guano que se extraía de esta isla bajó de precio en los mercados propiamente de San Francisco, bajó de precio el guano y ya no era útil transportarlo de tan lejos, gastar tanto, salía más caro la extracción del guano de la isla Clipperton que su valor comercial en Estados Unidos. Esto hizo que ya la colonia minera no tuviera una razón de ser por no tener un objetivo económico. Así, Estados Unidos abandonó la colonia minera de Clipperton y cuando no era una posesión norteamericana, cuando no le pertenecía, cedió los derechos que no le pertenecían a Inglaterra. Aquí hay una extraña hermandad entre Estados Unidos e Inglaterra. Siempre Inglaterra apoya a Estados Unidos. Desde hecho, cuando le concede la independencia a Estados Unidos, le concede los derechos sobre el río Mississippi, que era la frontera con el virreinato de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España incluía Florida y la Luisiana española. No tenía salida el mar, las 13 colonias. Sin embargo, cuando Inglaterra les concede la independencia, les concede soberanía, que tampoco la tenía, sobre el río Mississippi. Y de esta manera, las 13 colonias acceden al mar por medio del Golfo de México. Y poco a poco se van apropiando de pedacito tras pedacito, hasta que ya hay una fracción de tierra que ya no pertenece al virreinato de la Nueva España, desde el Mississippi hasta Florida, y posteriormente le quitan Florida a España, y posteriormente también le quitan la Luisiana, y cuando México se independiza lo invaden del 1846 al 48 y nos quitan la mitad del territorio, y Estados Unidos se expande de costa a costa, incluyendo la península de Florida y la costa de California. Estados muy ricos porque tenemos la fiebre del oro y la fiebre del petróleo, cuestiones que son clave en la riqueza de Estados Unidos: el oro de California y el petróleo de Texas, que las dos eran posesión de México. Ahora bien, regresando a lo que es la isla Clipperton, cuando la colonia minera se retira, la colonia minera estadounidense se retira, cede los derechos a Inglaterra. Así, en 1906 te diré que para preservar los derechos y la soberanía nacional, el entonces presidente mexicano, Porfirio Díaz, manda a construir un faro y envió a Ramón Arnaut como gobernador de la isla de Clipperton junto con 13 soldados y sus familias, un total de 100 habitantes que colonizaron de manera permanente la isla. Recordemos que la colonia minera se estableció de manera ilegal y duró solamente 2 años. La colonia mexicana duró 4 años y se estableció de manera formal, construyendo un faro para la navegación. Había planes para establecer un puerto que nunca se llegaron a concretar por el inicio de la Revolución Mexicana. Pero tras la declaración de la independencia de México en 1821, México se consideró heredero de los derechos de España sobre la isla, por lo que pasó a formar parte del recién nacido país, Imperio Mexicano, 1821, Primera República Mexicana, 1823, y la Segunda República Mexicana después de la Nación Centralista es la que firma el Tratado José María Calatrava entre México y España, donde España reconoce a México heredero de todas las posesiones que en su momento integraban el virreinato de la Nueva España. Con ese tratado, con el José María Calatrava, México fácilmente puede reclamar su soberanía hasta Panamá y más al norte de Estados Unidos, incluso partes de Canadá. Ahora bien, las constituciones mexicanas, ojo, porque aquí esto es muy importante, es algo que desconocen todas las personas que se refieren a la isla de los Médanos, de la Pasión o Clipperton. La Constitución Mexicana de 1824, la Constitución Mexicana de la Primera República,
la de 1824 y también la de 1857, incluyen explícitamente a la isla de Clipperton dentro del territorio mexicano. Esta última, la de 1857, modificada posteriormente, expresaba, ojo, lo siguiente. Esto dice nuestra Constitución de 1857. El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación y además el de las islas adyacentes en ambos mares. Comprende asimismo la isla de Guadalupe, las islas Revillagigedo y la isla de la Pasión, situadas en el Océano Pacífico. México le da el nombre de Isla de la Pasión. México nunca se refiere como Isla Clipperton. El nombre para México es Isla de la Pasión, contenido en las constituciones mexicanas de 1824 y de 1857. La Isla de la Pasión es mexicana. La Constitución de 1917 retuvo el texto anterior en su artículo 42. Ojo, la Constitución de 1917, después de la Revolución Mexicana, la Constituyente de 1917, reconoce la soberanía mexicana sobre la Isla de la Pasión. Así las cosas, es y debe reconocerse la soberanía de tal isla a México. Aquí te diré que se estableció un falso juicio para quitarle la soberanía a México. Ese juicio se llevó a cabo en Europa y también se nombró como representante el que debía arbitrar al rey de Italia. Y el mexicano que lo propuso fue Porfirio Díaz, cuando ya había sido depuesto, cuando ya había iniciado la revolución, cuando ya no era gobernante de México. Aún así, se le reconoció la soberanía a Francia de una manera absurda en un juicio que es nulo de origen y cuyo veredicto carecía de valor porque las partes involucradas no tenían el interés jurídico real, porque ninguna de las partes ni tenía la posesión ni el derecho a la misma. Te diré que esto ocurrió en 1931. El rey Víctor Manuel de Italia, don Porfirio Díaz y los franceses fueron los que decidieron la soberanía del atolón de la Pasión o Clipperton, y se decidió que pertenecía a Francia a pesar de que nunca un ciudadano francés había puesto un pie en el islote, lo que constituye una cuestión absurda, ya que la isla nunca fue habitada por ningún francés. Además, Porfirio Díaz, te reitero, ya no era presidente de México, y el rey Víctor Manuel III de Italia, quien fue el que dio el fallo a favor de Francia, ese rey ya no gobernaba Italia, era un títere de Benito Mussolini. Y al término de la Segunda Guerra Mundial se abolió la monarquía en Italia. Entonces, este es un absurdo juicio que es nulo en su origen y en los hechos, porque hoy en día no está habitada ni por Francia, que quiere ostentar la posesión de la misma. Ahora sí que te diré que México nunca aceptó la pérdida de la Isla de la Pasión, y Francia nunca se preocupó más por Clipperton hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia pensó en hacer pruebas nucleares en esa isla y luego utilizarla como depósito de residuos nucleares. En ambas ocasiones, la intervención de México detuvo estos planes. Clipperton en la actualidad es un territorio abandonado, visitado en raras ocasiones por misiones científicas y el ecoturismo curioso. Sigue siendo un lugar hostil para el ser humano. Sin embargo, México sí estableció, sí elaboró, edificó un faro, sí estableció una colonia por más de 4 años, y esos valientes mexicanos otorgan a México, además de que fue descubierta por España, recordemos, desde 1527, por Álvaro de Saavedra y Cerón, y mediante el Tratado José María Calatrava se le reconoció la soberanía a México, honor a quien honor merece.
La isla de la Pasión es una isla mexicana. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? No olvides, tu amigo Megóforo. Hasta pronto, amigos.